Fabián estudió diseño gráfico en la Escuela Superior de Artes Visuales Martín Malarro del Mar del Plata. Se desempeña como diseñador gráfico freelance y docente universitario. En el año 2014 fue invitado por el diseñador Félix Beltrán para realizar su primera exposición individual de afiches denominada Fútbol en Metáforas. Ha participado en diversas exposiciones colectivas y museos. Sus carteles dieron la vuelta al mundo en 80 ciudades. En el 2020 obtuvo el primer premio de afiches en la Bienal Golden Bee en Moscú en la categoría Corruption Zero. Parte de sus carteles integran la colección del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y la Fundación IDA. Bienvenido, Fabián. ¿Fabián? Ahí Hola, está, Fabián, buenos días. Bueno, ya buenas tardes ahí en Buenos Aires. Nada, Fabián, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y bueno, las pantallas son tuyas. bueno, muchas gracias Rafael y a todas las autoridades de la universidad por esta nueva invitación. Para mí es un honor eh, estar en este evento internacional y compartir el espacio con viejos amigos y colegas que estoy escuchando y aprendiendo. En el 2020, creo que en pandemia, cuando se hizo una del diseño agente de cambio, en ese momento yo presenté un libro y no tenía sponsor. Hice la proyección y cuando estaba por terminar dije, bueno, si hay alguien que, que quiere publicar este libro, ojalá que lo pueda materializar. Tratando así como de tirar un mensaje al éter y que las cosas sucedan. Posteriormente le mandé un mensaje, un email al editor, enviándole la propuesta del libro, y cuando le envié la propuesta, el editor me dijo, sí, me encantaría hacer un libro con vos, pero preferiría que hagamos la segunda propuesta que me enviaste, que fue este libro que está aquí, que se llama, creo que tengo que poner la cara para que se enfoque, no sé cómo es, Dar la nota. Y el libro consiste en entrevistas a diseñadores de distintas partes del mundo, y entre ellos hay dos diseñadores que fueron fundamentales para mi evolución y también para conocer de alguna manera cómo era el diseño en Latinoamérica. Uno de ellos es Felipe Taborda, autor del libro Latino American Graphic Design. Esa era como una gran asignatura pendiente que había en el diseño de Latinoamérica, porque casi todos los diseñadores nos formamos con libros europeos, y nuestros maestros se formaron con revistas internacionales extranjeras, y en realidad no nos conocíamos tanto. Por suerte, después con el avance de las redes sociales, todo esto fue como mucho más vertiginoso. Pero también en el vértigo de la información, cuesta un poco identificar de dónde vienen las cosas. Mi expertise es el diseño de marcas gráficas y el diseño de identidad. Cuando uno diseña identidad, siempre estás tratando de descubrir o llegar a la esencia de qué es lo que hace el otro. Y esa pregunta, de alguna manera, te lleva a reflexionar sobre quién sos vos, cómo fueron tus orígenes, por qué elegiste esta profesión, quiénes fueron los que hicieron este oficio en tu país, en el caso de Argentina. Y yo cuando era estudiante siempre escuchaba un discurso muy fuerte, que el diseño había empezado en la década de los 60. Y como alumno molesto y preguntón, empecé a indagar. Por eso hice este libro, y a casi todos los entrevistados
siempre les preguntaba más o menos las mismas cosas que tenían que ver con cuestiones, si el diseño no lo percibían más de manera emocional, o si la música era una influencia para ellos, cosas que están ahí, ¿no? que dudas, que no te las explicaron tus maestros, pero que vos tenés la necesidad de averiguarlas. Entonces, en un determinado momento, creo que fue en el 2008, en un viaje nos encontramos Rafael y Felipe. Y en ese viaje, Felipe me regaló este libro de 100 afiches. Interesante, como un ojo. Y cuando también lo conocí a Rafael, él estaba haciendo un trabajo de el afichismo en Latinoamérica, y viniendo de Argentina, bien al sur en el mapa, subir a Lima, conocer un poco lo que estaba pasando en Brasil, después lo que sucedía en Colombia y en México, más el libro de Felipe, y los contactos que fui conociendo a través de los diferentes eventos que se organizaron en la USIL, me dieron la oportunidad de conocer todas esas dudas que tenía específicamente sobre el afichismo, que es el tema de esta charla. Cuando Felipe me regaló este libro, yo pensé, uy, qué bueno, qué lindo sería hacer algo con 100 carteles. Digo, ¿tengo 100 carteles? Y me puse a investigar, y ahí, por una extraña razón, siempre conservé las cosas. Desde el primer momento que diseñé en 1990, guardé la mayoría de las cosas. Los bocetos, los archivos en diferentes formatos de disquetes, en CDs, en discos duros. Y comencé a juntar los afiches que había iniciado en la década de los 90, y en ese momento era columnista de una revista de diseño que se llama Cran, y hice una publicación con los 100 afiches. Bueno, no se ven, pero ahora se los voy a mostrar en un PDF. Y estaban ahí los 100 afiches. Pero me faltaba un concepto. Era como que era una enumeración, pero no llegaba a ser algo lo suficientemente sólido para mí y pedagógico, porque soy docente. Me parecía como que le faltaba un poco más de sustancia. En el año 2015, en la Bienal del Cartel de Bolivia, cuando bajo a desayunar, estaba el diseñador Alain Le Carnec, que es una persona con una vastísima trabajo sobre el afichismo, de más de 50 años. Y esa noche había sido el atentado a Charlie Hebdo en Francia, en el editorial. Él casi pierde el avión y se levantó temprano, yo también. En el lobby del hotel estábamos desayunando y me contó esta situación, que fue medio conmocionante, y en ese momento pensé, esta es mi oportunidad, tengo que hacerle la pregunta para seguir evolucionando. Y subí a la habitación, bajé con la nota que tenía, y le pedí si no me podía señalar cuáles eran sus afiches preferidos. Entonces él se tomó su tiempo, sacó una lapicera y con unas crucecitas señaló 11 de los trabajos que le parecían que eran los que estaban mejor logrados. Imagínense esa corrección de un maestro, cómo te inspira y te alienta para poder hacer cosas. Entonces, volví a Buenos Aires y
comencé con esta idea de hacer el libro de los 100 afiches. Ahora lo vamos a ver mejor. No sé. Esto es nuevo, ¿no? De que se enfoca y se desenfoca, pero bueno. Fue muy loco porque a mí me encanta hacer libros de autor, y durante muchos años los hice en PDF porque no conseguí editor, y en la pandemia, en menos de 2 años, entre abril del año pasado y el mes pasado, pude publicar 2 libros en el interín de 1 año. Pero lo loco es que este afiche, yo creo que este libro, creo que lo estuve pensando apenas me recibí, creo que hace 30 años. Es un proyecto muy querido y cuenta los primeros pasos desde que comencé a diseñar hasta la fecha, hasta el 2022. Rafa, vos me decís cómo venimos con el tiempo, porque tengo un poco de distorsión. No sé si son 10 minutos, 15, ¿cómo venimos? No, estamos bien y tienes todavía unos 15, sí, más o menos unos Unos 15. 15. Buenísimo. Entonces voy a compartir pantalla. Se está viendo, ¿no? Sí. Bueno, la editora, el editorial Wallcomics de Buenos Aires, fue la persona que publicó los 2 libros, y ahí pude empezar a contar esta travesía personal. Y el libro arranca con esta imagen. Me parecía que estaba bueno formular una pregunta de manera subliminal. Es como si fuera una persona haciendo el posteo en un feed de Instagram, ¿no? Pero esto fue en 1742. La pregunta que históricamente siempre me rondó por la cabeza era: ¿por qué, si los afiches son verticales en el 95% de los casos, en Argentina los carteles son horizontales? En vía pública todos los carapantallas donde se pegan los afiches son horizontales. Y también me interesaba indagar quiénes fueron los pioneros del cartelismo del afiche en Latinoamérica. Yo empecé a diseñar en la ciudad de Villa Carlos Paz, que es una localidad muy pequeña, en una ciudad mediterránea que se llama Córdoba, y obviamente mi trabajo fue como cartelista, porque en esa época era la única manera que había de comunicar mensajes. Las personas te pedían un afiche, se pegaban en la pared. En 1990 no existía internet, y o publicabas o comunicabas con afiches o comunicabas con una agencia de publicidad clásica, en radio, en revista o en televisión. Y también marcas, folletos, pero el afiche era una pieza muy potente de comunicación. Durante la facultad yo no tuve una carga muy fuerte de cartelismo o de afichismo. Creo que durante los 4 años debemos haber resuelto 3 o 4 afiches con suerte, y mis primeros pasos se nota que eran como bastante tímidos, pero había una intención de ir en contra del diseño internacional, que había sido la gran escuela que nos había marcado a nosotros, que fue el diseño alemán y suizo. A los 5 años de diseño pensé que era una buena oportunidad hacer una exposición con todas las marcas y los afiches que había diseñado hasta el momento, y con unos amigos nos subimos en un Citroën, en un Mehari, con unas latas con pegamento, salimos por la ciudad a pegar los afiches en distintos lados, sobre todo para experimentar, como si fuera una especie de posgrado del cartel, de ver qué pasaba cuando uno hace las pegatinas, cuánto tiempo duran,
Y lo asombroso de esto fue que muchos afiches llegaron a estar hasta 1 año y medio y 2 años pegados debajo de un puente, por ejemplo, pero corroídos por el paso del tiempo, el sol actuaba, iban cambiando los colores, y es increíble cuando se pega un afiche la cantidad de tiempo que dura, ya sea en un espacio, sobre todo cuando es underground, ¿no? Estos dos trabajos, que los conservo, es raro porque viví en 3 ciudades y como en 6 casas diferentes, con gatos, con inundaciones de agua, y los afiches siempre sobrevivieron. La primera vez que hice una semantización tipográfica o una ilustración, considero que no soy un buen dibujante, pero me pareció bueno hacer una caricatura de un cliente y llevarla a la categoría de afiche. Esta fue la primera vez que se pegaron afiches en la ciudad de Córdoba, a 30 kilómetros de donde yo vivía, y un amigo pasó con la cámara de foto, sacó la fotografía, pero claro, estaban invadiendo el espacio público en un formato que no es el convencional, porque los afiches son horizontales. Después tuve la oportunidad de hacer esta pegatina para estos conciertos de rock. Y otro de los temas que toca el libro es la creación, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes pasos que uno va realizando? Y está contado de manera desde la práctica, ¿no? Porque a fuerza de ir diseñando, hay ciertas constantes que se van repitiendo, no intentan ser un método, pero son como tips que vos vas teniendo en cuenta, como por ejemplo diseñar un rectángulo, que es lo que yo le digo a mis alumnos en el aula. Casi todos cuando empiezan a diseñar plantean las ideas, pero no analizan que eso tiene que estar inscrito dentro de una forma geométrica, porque es la contraforma lo que determina la forma. Lo mismo que en la tipografía. También una cosa notable fue haber guardado las libretas con los procesos de la génesis de las ideas. Esto es una cosa que yo hago mucho hincapié en el aula, y ahora en pandemia que se fortaleció de alguna manera la tecnología y los espacios cambiaron, mis alumnos al costado de la compu tienen un cuadernito con sus bocetos, y es notable cuando ellos utilizan el pensamiento analógico cómo pueden lograr ideas mucho más ingeniosas que cuando se sientan directamente en la compu. Y eso es obvio, porque el proceso que sucede es de la cabeza a la mano y de la mano al lápiz. Esa situación nosotros la hacemos desde que tenemos 5 o 6 años, y en la situación de sentarse en la computadora bajo el rigor de los ejes cartesianos, hacen que las ideas siempre sean un poco más duras. Entonces, bocetar desarrolla otra parte del cerebro y otra parte de la creatividad. La ayuda que me dio Alain Le Carnec al seleccionar los 10 u 11 carteles me sirvió para crear una taxonomía y agrupar los 100 afiches que había diseñado en estos 30 años por diferentes estilos. Letras dibujadas a mano, fue una constante, nunca me lo propuse, forma parte del work in progress que uno tiene cotidianamente. Y en estos procesos uno va trabajando con diferentes materiales, algunas veces con crayones, otras veces con fibras secas, otras veces con pinceles chinos. Otro recurso expresivo súper importante es la tipografía propiamente dicha, ya sea la del letterpress, estilo Gutenberg, o tipografías propuestas por el ordenador, o en el caso del afiche gris,
tipografías modulares diseñadas por uno mismo. El pensamiento ingenioso, que sería la utilización de las figuras retóricas, también es un elemento interesante para aplicárselo a la tipografía. Y en este caso, el uso de la figura humana. Me parece interesante incorporar el lenguaje cinematográfico del primerísimo primer plano, el medio plano o el plano detalle, para tener en cuenta cómo se puede encuadrar y reencuadrar el escorzo, ¿no? La fotografía en el cartel me parece que necesita un grado de iconicidad diferente a un aviso publicitario. Por eso el cartelismo polaco y ese grano grueso que se ha utilizado en los afiches como los que resolvía don René Ascuy, tenían esa potencia gráfica como si fuera el tatuaje de Maradona en el brazo, ¿no? Hacer que una fotografía tenga un alto grado de pregnancia para que tenga el impacto visual que se necesita y no distraigan tanto los colores. Algunas taxonomías de las que están planteadas pueden tener coincidencias con otras. Esto puede ser un gag tipográfico o un gag fototipográfico, donde se utiliza la fotografía, pero también hay un chiste tipográfico. Hay algunos trabajos que son resueltos de manera muy rápida, simplemente bajando un icono y responde a una pulsión del momento, algo en lo que vos querés protestar, o una imagen poética que se te cruza por la cabeza, ves a mucha gente en el colectivo mirando el celular y se te ocurre esto, y lo convertís en un proyecto de autoencargo. Las metáforas, si uno le tendría que resumir, el truco es 2 en 1, ¿no? Tratar de tener dos imágenes que combinadas entre sí se puedan convertir en una sola. Recuerdo con mucha felicidad, en 1999, tal vez ustedes estaban justo naciendo en esa época o tenían menos 2 años, cuando hice esta gráfica de una discoteca donde servían pizzas, y sustituí el disco por la pizza, ¿no? Me parece que el humor también es un recurso interesante. Otro de los recursos piolas es el minimalismo, ¿no? La economía, ya sea desde los elementos al uso del color, ¿no? En este caso casi todas las propuestas están resueltas en blanco y negro. Acá sí hay tal vez una influencia mucho más fuerte desde lo que es el diseño suizo o alemán, porque al aparecer la geometría y la modulación, aparece este rigor de la retícula y la grilla, tan característico de la década del 50 y el 60. Pero siempre con figuras geométricas puras, planos, y alguna tipografía que acompañe. Otra característica que también apareció en esta taxonomía es la de sistemas, ¿no? Por ejemplo, me encargaron diseñar en 20 días 100 afiches, extraña paradoja, ¿no? Después de haber empezado a pensar el libro, apareció un cliente y me pidió 100 afiches, y eran las palabras que más utilizaban los argentinos, y tenían que ser semantizadas tipográficamente. Otra característica
que tal vez es más cercana a esta última década, es el ruido, ¿no? La superposición, la cantidad de capas que tienen los trabajos. Estamos acostumbrados a tener las redes abiertas, el programa, estar escuchando música, haciendo muchas cosas, y toda esa interferencia de alguna manera está plasmada en el diseño, es ese caos y saturación, y es un recurso expresivo más que podemos utilizar. Este trabajo, por ejemplo, lo hice mientras estaba almorzando. Cuando voy a almorzar, el mozo del bar, que ya me conoce, en vez de poner el papel con la gráfica, lo deja dado vuelta porque sabe que voy a dibujar. Entonces, muchas veces cuando termino de almorzar, comienzo a escribir algunos conceptos, a desarrollar la génesis de una idea, y muchas veces esas cosas que están así como en crudo, después las meto en el escáner, las escaneo, las amplío, y bueno, y este cartel entró el año pasado en la Bienal de México, que nunca había participado, ni tampoco había podido llegar a estar ahí en ese espacio que es tan lindo. Un amigo, cuando estaba terminando el libro, me mandó un textito por WhatsApp muy interesante, se llama Pablo Metrevian, y me dijo que los carteles horizontales respondían a la aparición del automóvil, el ferrocarril, el subte, los trenes, que era como una especie de vista panorámica, donde la gente necesitaba ver las cosas por la ventanilla, que por eso tenían ese formato. Pero para la misma época, el diseñador Achille Maussan, un francés que estuvo en Argentina del 30 al 34, diseñó más o menos 120 afiches para la publicidad argentina, y en esta pared hay 4 carteles de él pegados, o sea que en Argentina los afiches siempre fueron verticales, o coexistieron con los afiches horizontales. Después encontré esta imagen del 1890, donde los carapantallas municipales, acá se puede ver la gente en carruaje, los afiches en sus inicios fueron verticales. Bueno, acá cuento un poco lo que les comenté al inicio, las distintas influencias de compartir y conocer gente de diferentes lugares, cómo te abre la cabeza y te da la posibilidad de, sobre todo, de investigar y de ampliar tu corpus teórico. Entonces, como sugerencia, ¿no? Yo creo que la formación de un diseñador empieza cuando te recibís. Bueno, esta foto es como muy simbólica y resume un poco todo lo charlado. El encuentro con Alain Le Carnec y la sensación de vivir en Latinoamérica, en Argentina, muy al sur, y cómo fui reconstruyendo este mapa a partir de los contactos. Aquí está Rafael, don René Ascuy, que me dio la posibilidad de conocer el cartelismo cubano, al igual que don Félix Beltrán, y ellos fueron el pasaporte para conocer la historia del cartel polaco, llegar a Alain Le Carnec, sabiendo que él había sido discípulo de Henry Tomaszewski, o la misma Susana Machicao con la Bienal del Cartel de Bolivia, o el colega Osvaldo Gaona,
que me abrió las puertas para poder conocer todo lo que pasaba del cartelismo en México. Seguramente esta estatua ustedes la conocen, y a mí siempre me gustó el humor, que es la clave de las metáforas para los carteles. Bueno, amigos, espero que se haya escuchado, que no haya estado muteado. No, Por ahí ha estado... recibo un mensaje de WhatsApp que decía: Fabián, todo lo que dijiste no se escuchó. No, dale, estuvo muy buena tu presentación, Fabián. Muchísimas gracias nuevamente. El compartir ese trabajo tan personal, que a mí me consta por todos estos años que te conozco, ¿no es cierto? He visto el esfuerzo, he visto la dedicación, el entusiasmo con que le has puesto para sacar estas publicaciones adelante, ¿no? Y como decías, no es fácil, es bastante complicado, es bastante difícil, que a veces uno piensa de que el diseñar un libro pues, es completamente sencillo, simple. Quizás podría ser que el tema puede ser simple o puede ser muy fácil de pensar. Quiero hacer una publicación de esto, pero de ahí la responsabilidad de comenzar a buscar la información y el contenido, y como tú decías, ¿no? Que este contenido pueda llegar y pueda ser entendido y pueda trascender y pueda sobre todo colaborar en la formación, colaborar en el conocimiento de las demás personas. Yo creo que es un trabajo muy fuerte. Entiendo bastante cómo es esto de hacer publicaciones. A mí también me costó muchísimo poder lograrlas, poder hacerlas, y sobre todo mantener una continuidad. Felicitaciones por estos 2 libros que tú ya tienes, que me imagino y sé que no van a ser los únicos, y que ya deben de venir pronto algunas ideas más que se van a concretar, me imagino, en los próximos meses o años. Muchísimas gracias, Fabián. Fabián, una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Espero que este año nos podamos ver ya nuevamente en persona en algún Ojalá. momento para una buena parrilla o un buen ceviche. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Fabián. Un fuerte abrazo. Chau, Pues bien, chau, gracias chicos, a todos.